Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, salúdense unos a otros. Nuestros hijos, nuestros hermanitos, pasen a sus salones. Buenos días, hermanos, nuevamente. Me da mucho gusto que vinieron, hermanos, pero me da mucho más gusto, hermanas, que vinieron. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bastante bonito, hermanos, de verdad, es muy bonito. No lo digo porque yo sea hombre, sino que la verdad es que la palabra de Dios es muy, muy bonita, hermanos, y les prometo, hermanas, que si ustedes la escuchan con muy buena actitud, van a entender muchas cosas de las que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quisiera me acompañen a Colosenses capítulo 3. Estamos estudiando, hermanos, cómo vivir una vida piadosa. Como les hemos venido diciendo todas estas semanas, ya tenemos un par de meses estudiando sobre esta temática. La vida piadosa no es nada más un par de acciones o costumbres religiosas de las cuales nosotros tenemos que practicar, sino es un estilo de vida. De hecho, podríamos considerarlo, o de hecho es correcto decirlo, la vida piadosa es un verdadero cristianismo, hermanos. No se trata nada más de decir somos cristianos, sino de lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios y debemos vivir como tales. Entonces, ahora, hermanos, vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 18. Colosenses 3, verso 18, y lo que estamos aprendiendo, hermanos, acerca de la vida de piedad, nos estamos basando en el libro de Colosenses algunos aspectos que están muy, muy importantes para nuestra vida. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las casadas, pero no solamente ellas, también tiene que ver a las que no son casadas. Y también maridos, también hay un poquito para cada uno de nosotros, así que es mucho menos que para las mujeres, pero sí hay también para nosotros. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hasta ahí la lectura. Lo vamos a dejar hasta ahí. Es un tema maravilloso. Hermanas, de verdad, qué bendición que Dios traiga este tema para cada una de ustedes. Primeramente, quisiera hermanas, hacer unas aclaraciones. Primeramente, la palabra de Dios no pasa de moda. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanas? Amén. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es verdad que a veces hay personas que interpretan mal la palabra de Dios, pero vamos a ver algunos aspectos en esta oportunidad. En estos tiempos, hermanos, donde la cultura tiene un gran impacto en cada una de las vidas de cada uno de nosotros, incluyendo la iglesia, se habla mucho de los derechos, igualdad de derechos, pero se habla poco de igualdad de responsabilidades. Entonces, hay movimientos que están directamente en contra de lo que es la iglesia en sí, la doctrina cristiana, y están peleando para que se hagan leyes, se legisle en contra de las enseñanzas bíblicas, porque las consideran como si fueran machistas, las consideran como anticuadas, que en estos tiempos modernos ahora hay que hacer algunos ajustes en la sociedad. De manera de que están tratando, y ya lo están haciendo en países de Latinoamérica, legislando a favor de nuevas leyes que acepten la ideología de género, por ejemplo. O sea, una persona puede creer que es cualquier cosa, un animal o una cosa, o tener la edad que quisiera decir que tiene, y la gente lo tiene que respetar. Igualmente, esto está impulsado por el movimiento feminista, que
están luchando por igualdades, que ellas están peleando por situaciones que muchas veces rayan hasta lo absurdo, va en contra de la naturaleza. Derechos de mujeres en las cuales no es que las mujeres no tengan derecho, de hecho, en este país, por ejemplo, sí se ve que tienen derechos similares a los demás, los derechos a la vida, a la salud, a tener un empleo, a estudiar y a muchas cosas más, pero parece que eso no es suficiente. Las mujeres están deseando también que les den la libertad y la ayuda económica para asesinar a sus hijos en su vientre. Eso es parte del feminismo. O sea, no están pidiendo ayuda para tener ayuda para salud sexual o cosas como esas, o ayuda para tener mejor educación sexual o para tener anticonceptivos o cosas como esas. Están pidiendo el derecho legal de poder asesinar al bebé en el vientre de su madre, alegando cosas que no es un bebé, sino que es una cosa y que ellas son dueñas de su propio cuerpo. Pero bueno, eso es allá en el mundo, ¿verdad? Ahora también están legislando en países como en Argentina cosas de que no se puede hablar y decir cosas que tengan que ver con género. Si una escoba no puede decirse escoba porque parece que es mujer, o un zapato porque tiene el género de hombre, así que se tiene que decir de una forma ridícula y absurda, de manera de que no tenga género. Las mujeres están luchando hoy para que los niños nazcan y no se les ponga un género, que no diga que es niño o que es niña, yéndose en contra de la biología. Ya ni siquiera se están yendo únicamente en contra de la iglesia, de la palabra de Dios, sino se están yendo en contra hasta de la misma ciencia. Se están levantando hombres muy preparados que no son cristianos y nada que ver con Dios, ni nada de la religión, ni nada por el estilo, tratando de dar explicaciones que no son necesarias, científicas, filosóficas, del por qué los movimientos feministas hoy en día son completamente absurdos e innecesarios. En un tiempo tal vez fue necesario que se peleara por los derechos de la mujer para que tuviera respeto, por supuesto que sí, para que pudieran votar, para que pudieran estudiar, para que pudieran trabajar. Pero ahora han llegado a los extremos de lo absurdo. Tenemos entonces ahora, hermanos, que el mundo, la escritura lo garantiza que va de mal en peor, ¿verdad? El problema es que va a llegar un momento en que nos van a perseguir por no seguir esas corrientes, a las cuales todos estamos dispuestos, ¿no?, a no acceder. Amén. Pero el problema, hermanos, es que este tipo de cosas se ha metido en la iglesia. En la iglesia que, hablando de una manera general, no de la verdadera iglesia de Cristo, sino a lo que se dice hoy en día que es una iglesia. Hay personas alegando y peleando por los derechos del liderazgo en la mujer. Y en la escritura, hermanos, vemos el texto que estamos estudiando, dice: las casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y no es el único versículo en la Biblia que manda que las mujeres se sometan a sus maridos. Una de las aclaraciones, y voy a hacer muchas, hermanos, en esta oportunidad, es: maridos, no usen este versículo para estar molestando a sus esposas. ¿Sí se escuchó, hermanos? No usen este versículo para cada vez que ustedes tengan algo que decirle a sus esposas, a no ser que estén bromeando, pero mejor no lo hagan. No usen este tipo de cosas para molestarlas. Dejemos que sea Dios que haga la obra en cada una de ellas. Amén. La vida en la iglesia, hermanos, muchas veces es muy agradable a la vista de los demás. La vida en la iglesia a veces está llena de muchas apariencias. A veces la familia se comporta dentro de la iglesia de una forma y en su casa se comporta de otra. Y eso es sumamente contrario a una vida piadosa.
Las mujeres, porque hoy me voy a enfocar más en las mujeres, la próxima semana, hermanas, ocúpense de traer a sus esposos porque hay también para ellos. La verdad, hermanos, que las mujeres tienen que profesar el cristianismo tanto en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo. Y una de estas cosas que tienen que ellas, o ustedes, hermanas, tener muy en cuenta es que es muy, muy importante el sometimiento a sus esposos. Hay muchas hermanas con muchos años siendo cristianas, con mucho conocimiento en la escritura, que son muy obedientes en los mandamientos de Dios, muy fervorosas, porque verdaderamente las hermanas son mucho más fervorosas que muchos hombres. Son ellas las que están empujando al marido para que vengan a la iglesia, para que oren, para que lean la Biblia, para que dejen de comportarse de algunas o de otras formas. Pero toda esa obediencia se queda anulada, hermanas, si usted no se sujeta a su esposo. La palabra de Dios dice que esto es un mandamiento, no es un consejo. Las casadas sométanse a sus maridos. Es un mandamiento de parte de Dios. Algunas personas interpretan este tipo de versículos, personas que dicen ser cristianas, pero que apoyan movimientos feministas y dicen, es que el apóstol Pablo, es que él era judío y pues los judíos eran muy machistas. Lo que están diciendo es que la palabra de Dios ya pasó de moda, que no es inspirada por Dios, que no es verdad. Y si esto es así, entonces, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Tenemos que aceptar que la palabra de Dios es la palabra de Dios o no lo es. Amén. Y si dice la palabra de Dios, mujeres casadas, sométanse a sus esposos, es porque Dios dice que se deben someter a sus esposos. La sujeción a las mujeres es algo muy, muy delicado. Son temas, hermanos, que muchas veces en muchos lugares no se toca. Simple y sencillamente porque es como que si es el tema que más molesta a las mujeres que se presentan a las iglesias hoy en día. Pero ese no es el caso, ¿verdad, hermanas? Porque ustedes son mujeres piadosas y tienen sus corazones dispuestos a escuchar lo que el consejo de Dios tiene para ustedes, ¿verdad? Amén. La principal causa o excusa que muchas mujeres ponen para no someterse a sus esposos es porque sus esposos no toman los lugares que les corresponde de liderazgo. Pero déjenme les anticipo una cosa, más adelante vamos a hablar de esto. La función de la esposa es ayuda idónea. Así que, hermanas, el deber tan grande que tienen es ayudar a que sus maridos tomen ese lugar. No deben usurparlo ustedes mismas. No se trata, hermanas, y esta es otra aclaración, no se trata de ver quién es mayor o quién es peor, quién es mejor o quién no lo es, ni quién es superior o quién es inferior. El movimiento feminista habla y dice a las mujeres que el machismo que hay en las iglesias, que el machismo que hay en la sociedad, en la economía, en la política y todo esto, menosprecia a las mujeres, las sobaja y dicen que las tienen esclavizadas. Fíjense qué tan absurdo es esto. Las tienen esclavizadas a cuidar de sus hijos. Solo imagínense. O sea, la mujer está esclavizada por la sociedad, por la iglesia, a cuidar a sus propios hijos. Que eso también lo puede hacer el hombre. Y pues, hermanos, estamos llegando al punto de que es tan absurdo lo que se está diciendo ahora, y lo más absurdo de todo e increíble es que hay millones de mujeres que siguen este tipo de movimientos. Dentro también las iglesias. De manera que la mujer está peleando derechos que ni siquiera entiende, pero como hay una agenda global que está arrastrando a la mujer en rebelión contra el hombre. Y fíjense bien, en Romanos capítulo 13, quiero que me acompañen allá.
sin darse cuenta o quizás ignorando deliberadamente Romanos capítulo 13, verso 1, hablando de la sujeción que tenemos que tener todos, aún con el gobierno, pero en todas partes, a la autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice, hermanos? Por Dios han sido establecidas. Pero agrega en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando una mujer toma la decisión, la mala decisión de no someterse a sus esposos, por A o B motivo, está resistiendo a lo establecido por Dios. Está diciéndole claramente a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que dice esto, tú dices esto, tú mandas esto, pero ¿sabes qué? Yo tengo una mejor idea. Voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque te equivocaste. Te equivocaste, Dios, en ponerme a mí bajo la sujeción de esa persona. Suena absurdo, ¿verdad? Pero hay luchas, hay movimientos tratando de quitar todas estas cosas de la Biblia y decir que esos eran tiempos pasados, como si no tuviésemos un Dios eterno, un Dios que es desde el principio hasta el fin. No es que nosotros hemos descubierto algo nuevo en esta época, que la tecnología ha avanzado mucho, sino que Dios ya sabe todas estas cosas, Él ya sabe cómo va a terminar la humanidad y de hecho garantiza que vamos a ir de mal en peor. Pero hay personas que piensan que a Dios se le olvidó algo. Hay personas que piensan que Dios no estaba pensando actualmente, que eso solo era un tiempo. Y sí, verdaderamente hay situaciones en la Escritura, hermanos, que tenían un propósito en la época, se cumplieron y pasaron, pero esto no es así. Esto, hermanos, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con filosofías. Esta es la palabra de Dios que manda que las mujeres se sometan a sus propios maridos. Amén. Vamos a hacer más aclaraciones. Las cosas que no quiere decir el texto, cosas que no quiere decir que una mujer se someta a su marido. Mira, no quiere decir que la mujer, ya se los había dicho, que la mujer es inferior al marido. A diferencia, hermanos, hay religiones en que la misma religión manda a tratar a la mujer como inferior. Por ejemplo, el Islam, en su libro, el Corán, da mandamiento al hombre diciendo que la mujer que no se someta debe ser azotada. No se vayan a cambiar al Corán, hermanos, por favor. No se pasen para allá. Esa es una religión falsa. Manda que la mujer, y lo dice, que la mujer es inferior al hombre, que el hombre es superior, pero vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hombres y mujeres somos igual delante de Dios. Hombres y mujeres somos iguales, espiritualmente hablando. Tenemos los mismos derechos delante de Dios, pero tenemos diferentes funciones. El hombre es la cabeza de la mujer. La mujer debe someterse al marido. Así como Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Y no es que Cristo sea inferior que el Padre. El Padre y el Hijo son uno, y el Espíritu Santo. Pero Cristo humildemente decidió someterse al Padre. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros. Él ha decidido someterse al Padre, y lo mismo deben de hacer las casadas, voluntariamente someterse a sus maridos.
Filipenses 2:8 podemos ver esta situación donde el Señor Jesús dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en el 7 dijo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él decidió humillarse a sí mismo, y esa es la actitud que debe de tener la mujer a la hora de someterse al marido, no porque sea inferior a su esposo, no porque sea menos que el esposo, no porque tenga menos capacidades que el esposo, sino porque somos iguales delante de Dios, pero Dios lo manda de esta manera. El Señor Jesús dijo en Juan 10:33, el Padre y yo uno somos. Pero también en el versículo del capítulo 14, verso 28, dice: el Padre es mayor que yo. Pero no es que realmente sea superior al Hijo, sino que Él decide estar debajo de Él y en sujeción de Él. De la misma manera, la mujer debe de estar en sujeción al marido. Amén, hermanas. El texto que dice que la mujer se debe someter al esposo no quiere decir que el marido debe castigar a la mujer si no se somete, como dice el Corán. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Aunque muchos tengan deseos de hacerlo, hermanos, no manda la Escritura que tratemos a nuestras esposas de esa manera, sino que la esposa debe un día entender, claro que debemos orar, claro que debemos corregir muchas veces con palabras amables y 100% basadas en las instrucciones de la palabra de Dios. Claro que debemos decirle a la mujer: hey, tranquila, te estás pasando, pero no debemos agarrar un látigo y castigarlas si no se someten, aunque se mueran de las ganas, hermanos. Amén. No dice la Escritura tal cosa, no lo dice el Corán, pero ese es un libro falso. También el texto no dice que esto le da derecho al marido a tratar mal a su esposa. Esas frases de tú te tienes que someter. Hay lugares muy legalistas en la que la mujer sí es tratada como un trapo, que el marido le grita, que le dice: te tienes que someter, mujer rebelde, Jezabel, y muchos adjetivos. No se trata de eso. En primera de Pedro capítulo 3 verso 7, el apóstol Pedro dice que debemos tratar a nuestras mujeres como a vaso más frágil. Esto quiere decir con cariño, con humildad, con mansedumbre, con amor, con suavidad, aunque a veces estemos molestos. Pero no nos dice la Escritura en ningún lugar que debemos tratar mal a nuestras esposas. El texto tampoco dice que la mujer que debe anular, su manera de ser o su manera de pensar. No quiere decir que va a estar con la cabeza agachada y diciendo sí, patroncito, a todo. La mujer puede opinar, la mujer puede dar sus ideas siempre y cuando sea con respeto. Hermanos, de verdad, el problema que tenemos en el cristianismo verdadero es que no estamos poniendo atención a este tipo de detalles. Y tratamos a las personas no solo en el matrimonio, sino a como nosotros creemos, y agarramos de la Escritura lo que más nos conviene, lo que más nos gusta, lo que más se apega a nuestra manera de ser y de pensar. Pero la Escritura, si nosotros de verdad queremos tener una vida piadosa, verdadera, o una verdadera vida cristiana, necesitamos poner atención a todos estos aspectos, estos pequeños detalles que son muy, muy importantes. Hay personas que quieren construir grandes obras y ministerios, pero no podemos construir un gran ministerio, hermanos, en nuestras vidas si no empezamos con estos pequeños ladrillos o estas pequeñas porciones que necesitamos tomar en cuenta. Amén.
Se debe tratar entonces a la esposa como a vaso más frágil. El texto tampoco dice que no puede opinar, que no puede estar en contra de lo que el marido está diciendo. Y déjenme aclarar este punto, porque ya sabemos que es una costumbre muy habitual de las esposas de siempre contradecir. Bueno, aquí en la iglesia no, ¿verdad? Eso pasa allá en el mundo, ¿no? Pero debe de ser, hermanas, cuando de verdad ustedes consideran que el esposo o el marido está cometiendo errores. Pero siempre debe ser con respeto. Porque una de las razones que hay por las cuales hay tanto problema dentro del matrimonio es ese tipo de discusiones en las cuales el marido y la mujer no se pueden poner de acuerdo y que termina con los ánimos demasiado alterados. Termina la esposa es la que siempre grita, ¿verdad? Los esposos no. Y terminan los dos peleando por igual, hermanos. Terminan enojados, azotando cosas, y eso no es una vida piadosa, no es llevar una vida piadosa. De manera, hermanos, que debemos de poner mucho... Ya se enojó el diablo, ¿no? Tenemos que poner mucha atención, hermanos, en estos detalles. El problema del feminismo, hermanos, y la lucha por los derechos de igualdad, muchas veces cuando está dentro de la iglesia es este versículo que vimos en Gálatas, capítulo 3, verso 28, que no hay hombre ni mujer. Entonces, algunas personas que apoyan el feminismo dentro de las iglesias dicen, ahí está, ya no hay hombre ni mujer. Todo es igual, así que la mujer puede dominar al marido, la mujer puede tener liderazgo y ser pastora dentro de la iglesia, la mujer puede tener posiciones superiores porque ya todo es igual. Pero en el contexto verdaderamente, hermanos, y les recomiendo, tenemos una serie que estuvimos aprendiendo hace casi un año sobre el libro de Gálatas. Esto no tiene que ver, hermanos, está en la página de YouTube, esto no tiene que ver con que se quedan anuladas estas cosas, sino que aquí está hablando Pablo acerca de el legalismo que tenían algunos creyentes que provenían del judaísmo, en el cual seguían teniendo la costumbre de decir que los judíos eran exclusivos, que los gentiles no podían obtener la gracia de Dios, que solo ellos podían obtener los beneficios de la salvación y la gracia, y que los hombres son superiores a las mujeres. Por eso es que Pablo dice, ya no hay judío ni griego. En la gracia de Dios todos entran por igual. No hay niños bonitos ni agradables delante de Dios por ser de tal país o de cual. No porque sea hombre o porque sea mujer es más aceptable delante de Dios, sino que todos en Cristo Jesús somos una nueva creación, siempre y cuando confiemos en Él. Es de eso que se trata. Pero el movimiento feminista, dentro de algunas que se dicen ser iglesias, está utilizando versículos como estos para decir, ya está anulado todo, ignorando muchas advertencias y mandamientos que el mismo apóstol Pablo, que escribió el libro de Gálatas, está haciendo, alegando de que Pablo era machista, alegando de que esos eran tiempos pasados y que solamente era por una etapa del tiempo. Pero no es así. El apóstol Pedro también en 1 de Pedro capítulo 3 verso 1 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. También Pedro tenía la misma enseñanza. Pero era judío también, ¿no? Pero estaban inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, somos iguales delante de Dios espiritualmente hablando. Tenemos el mismo acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso a la salvación de la misma manera, hombre y mujer, pero en responsabilidades y funciones somos completamente diferentes. Tenemos responsabilidades por igual para con Dios. En 1 Corintios capítulo 7, cuando está hablando acerca de los problemas del matrimonio, el apóstol Pablo habla en el verso 2, en el verso 3, bueno, el 2 también. Aquí vemos que le habla a la mujer y le habla al hombre en cuanto a la responsabilidad delante de Dios dentro del matrimonio.
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Y qué dice? Cada una tenga su propio marido. Les está hablando por igual. Al hombre por separado y a la mujer por separado tiene la misma responsabilidad delante de Dios. Verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Vemos que por igual le está diciendo, la mujer y el marido tienen los mismos deberes delante de Dios, uno para con el otro. Responsabilidades por igual para con Dios, pero funciones diferentes. El hombre no puede dar a luz a un hijo. Tiene que ser la mujer. La misma naturaleza nos dice que hay diferencias, pero igualdades delante de Dios en cuanto a responsabilidades. Amén. Tenemos también el verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está poniendo a los dos por igual en cuanto a responsabilidades, tanto la mujer como el hombre. No dice, mujeres, sométanse a su marido y haga lo que el marido diga en todo. No dice eso, sino que a cada uno individualmente les llama la atención y les dice, tienes que hacer esto. Como seres responsables y racionales, inteligentes como lo somos, tanto la mujer como el hombre, en eso somos iguales. Hay igualdad. El problema es ese énfasis que quieren hacer estos movimientos feministas en sobajar al hombre que está hecho también a la imagen de Dios. Y meter nuevas ideas. Y así poco a poco ir avanzando hasta que ya tenemos iglesias de homosexuales. Porque según ellos, Gálatas 3:28 les dice que ya no hay hombre ni mujer. Y están diciendo de que ya no hay diferencia de géneros. Pero no está hablando de eso. Está hablando que en Cristo todos tenemos la misma responsabilidad y los mismos beneficios para con Dios, espiritualmente hablando. El feminismo, hermanos, dentro y fuera de la iglesia engaña a la mujer, no está a favor de la mujer, sino en contra de la mujer. Como les decía al un inicio, la mujer es engañada a pensar de que criar a sus propios hijos es algo que las pone por debajo de los demás. Cuando la Escritura nos enseña, hermanas, que esa es la mayor bendición que puede tener una mujer, poder criar a sus propios hijos, educarlos, cuidar de ellos, verlos. Toda una madre que es sensata y que ama a sus hijos sabe eso. Tener esa bendición de tener en sus brazos a un bebé y verlo crecer, alimentarlo, cuidarlo. Aunque a veces es cansado, es fatigoso, a veces es estresante, pero es una bendición muy grande para la mujer. Pero el movimiento feminista está tratando de decir que esto es sobajar a la mujer, ponerla en esclavitud. Es completamente absurdo. Lo que podemos ver aquí es un tono de algo diabólico directamente. En el libro de Génesis podemos volver al inicio de cómo comenzaron las cosas y vemos el mensaje de cómo la serpiente engañó a la primera mujer, a Eva. Verso 4, capítulo 3, verso 4 de Génesis, le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Y podemos ver también en Isaías 14:12, que esa es la forma de obrar del diablo. Y esa fue su condenación. 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el diablo. Ese fue el pecado de él. Él quería ser igual a Dios. La igualdad de género es lo que promueve, porque es una filosofía, una creencia diabólica, igual como lo es el feminismo moderno. Quieren ser igual o superior, porque no pueden tolerar que haya alguien que esté en autoridad sobre ellos, sobre ellas, perdón. Pero eso no debe pasar en la iglesia, hermanas. Amén. El hombre, hermanas, es quien debe llevar el liderazgo, porque la mujer, en un inicio, como vimos en Génesis, fue engañada. El apóstol Pablo también escribió en Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí podemos ver, hermanos, que primeramente este es el orden de Dios. El hombre fue creado por Dios primeramente, del polvo de la tierra. Luego de la costilla del hombre creó a la mujer, y dice el libro de Génesis, por causa del hombre, ¿no? Porque necesitaba ayuda idónea, porque estaba solo y Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. He escuchado, y de verdad me di la tarea de investigar, hermanos, mujeres que dicen ser pastoras y algunas profetisas que dicen: es que el hombre fue creado, así muy despectivamente, fue del polvo de la tierra, y la mujer del hueso. La mujer es fuerte, y todas las hermanas o disque hermanas gritando muy alocadas allá, contentas porque les están hablando dulcemente al oído, menospreciando al hombre, porque en esos lugares donde hay pastoras dirigiendo iglesias, el mensaje es feminista, que va en contra del hombre, de la sujeción, en la cual muchas de estas pastoras, y muchas de ellas son famosas hoy en día, dicen: si ese hombre no hace esto o aquello, bótalo. Contradiciendo las escrituras descaradamente, cuando el Señor mismo dice que Él aborrece el divorcio, que la mujer debe someterse a su marido. Y estas mujeres están dizque llamadas por Dios, porque los hombres ya no toman el lugar que les corresponde. No, lo que están haciendo es usurpando un lugar que no les corresponde, porque desean, al igual que el diablo, estar en igualdad y no bajo sujeción. Eso no muestra una llenura del Espíritu Santo de Dios. Miren, acompáñenme a Efesios capítulo 5, que es uno de los versículos más populares y más conocidos aún por estas mujeres y movimientos feministas dentro de algunas que se llaman iglesias. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto es muy, muy conocido, pero mira cómo dice que nos llenemos del Espíritu, tanto hombres como mujeres. Hablando en vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, de otra forma, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra forma de llenarnos, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa verso 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. En el texto original,
La Reina Valera dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero en el texto original dice, sigue la misma línea, las casadas a sus propios maridos. Esa es una manera de irnos llenando del Espíritu Santo. Verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ese todo, hermanos, no se trata de abusar. Ese todo es en todo lo que es bueno, en todo lo que es en el Señor. Porque las mujeres no se deben someter a sus maridos si su marido está cometiendo un pecado. Ojo con esto. He escuchado personas predicando, diciendo, usted no se someta a su marido si su marido no se somete a Dios. Así que la mujer puede buscar cualquier falla en el hombre y decir, no se somete a Dios, yo no me someto a él. Pero eso no es así. A lo que me refiero es que no se deben someter si el marido las está mandando a pecar o a participar de un pecado con él. Eso no debemos, nadie se debe someter a nadie, aún a las autoridades, aún a los ministros. Si alguien nos manda a pecar, no tenemos que someternos por muy encumbrado que esté en autoridad. Y menos las mujeres. Pero en todo lo demás, la mujer casada debe someterse a su marido. Y como les decía, hermanos, las mujeres siguen siendo engañadas por este tipo de movimiento. En 2 de Timoteo capítulo 3, vemos que los falsos maestros aprovechan el fervor de muchas mujeres que sin conocimiento caen ante estos engaños. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 4, hablando sobre el carácter de estos hombres, falsos maestros, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y entre esas diversas concupiscencias es la rebelión al hombre. Estas mujeres, dice el apóstol Pablo, verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque ellas mismas tienen sus propias opiniones. Porque no permiten que alguien les lleve la contraria. Porque no se dejan enseñar correctamente cuando algo que lo que les están diciendo no va conforme a su voluntad propia de ellas. Así que encuentran gente sin vergüenza que les lava bien el oído, que les endulzan las palabras y le dicen, tú eres una gran mujer de Dios y tú tienes liderazgo. Y mira, ese marido que tú tienes es un inútil, pero el Señor ya te tiene un príncipe azul. Sinvergüenzas que se aprovechan del fervor de personas, de la ignorancia que tienen estas mujeres, porque no se someten a lo que Dios dice, porque no dejan que alguien les lleve la contraria, porque siempre tienen un espíritu demasiado conflictivo, que antes de que resulte que les digan algo ya están respondiendo sin escuchar. Perdónenme, hermanas, pero ese tipo de personas son rebeldes. Y jamás les faltaría el respeto diciéndoles Jezabel ni nada por el estilo, hermanas. Pero hay personas que son así de rebeldes, en contra de Dios. También hay hombres, pero ahorita no estamos hablando de los hermanitos. Amén. De manera, hermanos y hermanas, que el ministerio de liderazgo dentro de la iglesia y dentro de la casa para la mujer no es bíblico. Es el hombre. Debe ser el hombre. Mira, dentro de las iglesias las siguen engañando pensando con este tipo de ministerios, como el ministerio de la pastora, ¿no? Por ejemplo,
Hay personas que dicen, pero es que Raquel era pastora. Sí, era pastora de ovejas. Ovejas, sí, pero nosotros somos las ovejas del Señor. Sí, pero están confundiendo eso. No eran personas. Eran pastoras de ovejas, de un rebaño. Dios dice figuradamente que nosotros somos sus ovejas, pero Él ha puesto un pastor al frente de esas ovejas, o varios pastores. Y siempre dice la Escritura que son hombres. Así que, hermanos, como pudimos ver, la mujer no puede ser pastora por el simple hecho de que ella es fácilmente engañada, como la engañó en el huerto del Edén la serpiente. Y hemos visto que cada vez que una mujer usurpa el lugar de liderazgo del hombre, ocurre una tragedia. Eso lo tenemos muy claro. Eva fue engañada, Adán desobedeció, influenciado por ella. No se trata de culparla a ella, sino tenemos que ver que cuando el modelo de Dios es corrompido, pasa algo. No se trata de quién es más malo o quién es más torpe o quién es mejor o más inteligente, sino se trata de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ese es el orden de Dios. En esos ministerios en los que gobierna una mujer, hermanos, está contradiciendo todo lo que dice la Escritura, porque por ejemplo, dice entre los requisitos, veamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, los requisitos para los pastores o obispos, capítulo 3, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, como dice, marido de una sola mujer. Dice marido de una sola mujer. No dice marido de una sola mujer y mujer de un solo marido. No está incluyendo a las dos personas. Está incluyendo solo al varón. Dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacivo, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿Y quién gobierna la casa, hermanos, sino el hombre? Ahora, aquí hay un problema muy grande para estas mujeres que dicen que tienen el llamado de pastora. ¿Cómo van a gobernar bien su casa si Dios dice que es el marido el que gobierna su casa? Entonces se contradice Dios. Entonces en la iglesia la mujer gobierna la iglesia y al marido también, pero cuando llega a la casa ya ella se somete al marido, que es la explicación que dio una señora que dice que es pastora. Que allá en la casa sí se somete al marido, pero en la iglesia ella es la que manda. Hay un problema ahí, ¿verdad? La Escritura no se contradice. No puede esa mujer gobernar la iglesia del Señor si no gobierna bien su casa, y eso es imposible porque Dios manda que el marido gobierne bien su hogar y que la mujer se someta al liderazgo del marido. Son machistas ustedes, dirían algunos. Pero es lo que la Escritura dice. Y no hay nada de machismo, no hay nada de opresión. Es un asunto de orden. Es un asunto de orden, de funciones. No es que solo el hombre. ¿Y por qué solo el hombre? No todos los hombres son pastores. Es un llamado para unos pocos, que también la mujer quiere tener ese llamado, pero la Escritura se lo prohíbe. Vemos, hermanos, en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra hombres en este versículo, esto es hablando del Señor Jesús, cuando entrega los ministerios, la palabra hombres no está hablando acerca de la humanidad. De verdad aquí, hermanos, la palabra en el griego dice hombres varones. Y dice en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos ministerios fueron dados única y exclusivamente a hombres, varones. Una vez más, no se trata de hacer de menos a la mujer, es cuestión de orden de parte de Dios. Amén. Primera de Timoteo 2:9, volvamos para allá. Dando instrucciones el apóstol Pablo, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas de vestidos costosos. Él está diciendo que la mujer no debe de vestir, o más bien que su énfasis no esté en estas cosas externas, sino en estas. Verso 10, sino con buenas obras. El adorno de la mujer debe ser más notorio que su maquillaje, debe ser sus buenas obras, su comportamiento. Una vez más, la belleza externa, lo atractivo de una mujer debe ser su corazón, su manera de comportarse. Y una de esas cosas es sometiéndose a sus maridos. Debe de resaltar en la mujer cristiana su vida, su comportamiento, más que su maquillaje, su vestido y sus joyas. Es un trabajo muy duro y muy difícil, porque ¿quién puede resaltar más que una buena joya de oro o un vestido lujoso? Pero dice que sí se puede. Obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, que profesan una verdadera vida cristiana. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que él no permite este tipo de cosas. Pero no es una opinión personal de él. Más adelante dice, como dicta también la ley, que la mujer aprenda en silencio. ¿Eso qué quiere decir? Entonces si es sobajar a la mujer, si es oprimirla porque ni siquiera quieren que hable. No está hablando de eso, sino lo que está hablando es que en un púlpito la mujer no debe ejercer autoridad sobre los demás. En la enseñanza, no debe estar al frente de un ministerio. Eso es algo dado al hombre únicamente. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿las mujeres no pueden servir en ningún ministerio? Claro que sí, siempre y cuando no estén gobernando al frente de la congregación. Pero hermano, es que yo le doy clase a los niños de 4 años y hay muchos niños varones. No quiere decir eso, hermanos. Puede darle clases a un niño, puede darle clases a un joven. A lo que se refiere es que no puede estar al frente del ministerio dando autoridad, que ella sea la autoridad máxima. No, pues que yo tengo la autoridad de un apóstol, dijo una señora. Eso no, hermanos, lo que no puede es dirigir una iglesia. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué buscamos en la palabra de Dios un laberinto para tratar de llegar a lo que nosotros creemos? Está claro. No puede la mujer gobernar sobre el hombre. Hermano, pero es que en mi iglesia hay ministerio de mujeres, están al liderazgo. Bueno, siempre y cuando esa mujer enseñe a mujeres, está correcto. Pero no puede, por ejemplo, ser parte del liderazgo principal de la iglesia en el cual se toman las decisiones más importantes. Eso se le ha dado al hombre. Porque hay muchísimas razones, hermanos y hermanas. Una de ellas es porque sabemos que la mujer es más emocional. La mujer, hay momentos en que se puede quebrar en alguna situación y tomar decisiones basadas en sus emociones, en sus sentimientos y no en lo que realmente dice la palabra de Dios.
Por eso se pueden cometer errores. En eso el hombre es un poco más frío, más sereno. De hecho, se le acusa al hombre de no tener corazón, ¿no? Pero no es que no sea así, sino que a veces la mujer es más emocional y corre más rápido a tomar malas decisiones impulsadas por sus sentimientos. Amén. Entonces, ¿sí puede servir en la iglesia? Claro que sí. Tenemos mujeres en la escritura, muchas de ellas siendo de gran beneficio para la congregación. Tenemos a la abuela y la mamá de Timoteo, que ellas hicieron un súper buen trabajo en Timoteo, dándole doctrina, tanto que el apóstol Pablo lo menciona. Tenemos a Priscila, la esposa de Aquila, que juntos iban y evangelizaban. Tenemos también a Evodia y Síntique, que a pesar de que se andaban agarrando de las greñas en la iglesia de Filipos, eran parte muy importante de la iglesia, y Pablo les dice que tengan un mismo sentir. Tenían problemas personales. Tenemos también a María, la madre del Señor. Son mujeres que han sido de gran beneficio para el ministerio de Dios, pero nunca en el liderazgo. Tenemos la tendencia también del gnosticismo, que está tratando ahora también de traer a mujeres al liderazgo, profetas. En todos los tiempos ha sido un problema muy grande para la verdadera iglesia de Cristo. Han habido sectas diabólicas en toda la historia en la que las mujeres eran las que gobernaban. Tenemos, por ejemplo, lugares donde habían personas que en los lugares esos, en esos templos, las mujeres eran las profetas y eran prostitutas. Y estas mujeres se convierten al Señor, algunas de ellas llegan a la iglesia de Corinto y querían hacer las mismas cosas que practicaban en aquel lugar. Por eso Pablo, en 1 Corintios, capítulo 14, que este es otro versículo muy sonado, verso 34, tiene que poner orden y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero hay personas que siguen diciendo: no, pero es que eso no tiene nada que ver con la sujeción. Eso no tiene nada que ver. Mira, pero Pablo dice en el 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esta es palabra de Dios. ¿Pero a qué se refiere acá? ¿De veras no puede hablar la mujer? ¿De veras no puede saludar? ¿De veras no puede preguntar? Bueno, en el orden del culto no sería correcto que ni mujer, ni hombre, ni niño estén en medio de la predicación levantando la mano, oiga, y esto, y alegando y argumentando cosas. Mejor eso sería después. Pero acá, hermanos, lo que estaba pasando es que Pablo les dice que hay mujeres en esta iglesia hablando en lenguas en medio de la congregación a la hora del culto, trayendo profecía, trayendo nuevas revelaciones, pero es indecoroso que la mujer hable. Es indecoroso que hable en el sentido de yo tengo una nueva revelación y que lo imponga en la iglesia, sino que le dice dentro de la congregación calle y a solas hable con su marido. La mujer no se le era permitido interrumpir el culto para traer una nueva o disque nueva revelación. El verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto se trata de orden, no de sobajar a la mujer, de menospreciarla, de pisotearla. No se trata de eso en absoluto, se trata de un orden, porque Dios es un Dios de orden y no un Dios de confusión. Amén. También existe un ejemplo de Débora en el libro de Jueces, acompáñenme para allá.
que es el favorito de las personas que dicen que la mujer sí puede tener liderazgo. Ya vimos qué tipo de liderazgo. Sí puede tener liderazgo con los niños, con las mujeres, puede tener liderazgo en las finanzas del cierto ministerio, siempre y cuando no ejerza dominio en la iglesia sobre los varones de la iglesia, ni tenga el puesto principal de quien dependan las decisiones. Amén. Jueces capítulo 4, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esta era una mujer que se había levantado. Si ustedes leen el libro de Jueces, podemos ver que llegaron muchos juicios a Israel por causa de su rebelión, y Dios levantó un juez, levantó a otro. En ese entonces no habían reyes, sino que los jueces eran los que gobernaban o dictaban lo que se tenía que hacer. Y en esta oportunidad, uno de los juicios de Dios fue que levantó para vergüenza a una mujer. No hay nada de malo en esto, hermanos, hermanas. No es menospreciar a las mujeres, pero era una vergüenza para el hombre que una mujer estuviera al frente. Luego vemos en el verso 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedés de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabim, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. El Señor mandó decir por medio de esta mujer a este hombre, a Barak, que le va a entregar los enemigos de Israel que le están haciendo tanto daño a su pueblo, pero en las manos de Barak. Pero aquí viene este hombre y tuvo una duda y le dijo, Barak le respondió: si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. A causa de esto, en el verso 9, ella le dice: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Esta historia, hermanos, es la que usan muchas personas para decir: ahí está, la mujer puede ser pastora, puede ser apóstol, puede ser profeta y puede gobernar, porque los hombres están dudando y no están haciendo lo que Dios les está mandando. Pero fíjense bien más adelante en el verso 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿En manos de quién? ¿De Barak o de Débora? De Barak. Y miren lo que dice: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada. ¿Delante de quién? ¿De Débora? Fue de Barak. ¿Y qué dice? Y Sisara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Joim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿En manos de quién? De Barak. Aquí no se ve Débora tirando espadazos por ningún lado. Y Sisara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Este hombre, el capitán del ejército enemigo de Israel, salió huyendo a pie, mientras Barak destruía todo el ejército, pero después corrió a buscarlo. Pero miren lo que pasó, verso 21, pero Jehel, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra.
pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Así que la gloria que dijo Débora que se iba a ir en manos de mujer, y fue no de Débora, sino de esta otra mujer, que cuando el hombre, el enemigo estaba dormido, le martilló una estaca en la cabeza. No, Barak no tuvo la dicha, la gloria de haber él matado a su enemigo, sino ella. Pero la batalla la ganó él. Él persiguió todos los carros, él derrotó a todo el ejército, pero no tuvo la dicha de capturar al capitán, sino que a una mujer indefensa, Dios se la puso ahí porque Barak dudó de lo que Dios había dicho. Las mujeres son muy útiles, pero ¿en qué sentido? Ayuda idónea, hermanas. Ayuda idónea. Ese es el punto principal de esta enseñanza. La mujer es de gran y suma ayuda para el hombre como ayuda idónea. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que el liderazgo del hombre sea llevado a cabo. Proporcionar por medio de los dones que ustedes, cada una de ustedes han recibido. ¿Son buenas para las finanzas? Hagamos planes. ¿Son buenas para, no para limpiar, no para esas cosas? Hay muchas cosas más. Proveyendo lo que el hombre necesita para que su liderazgo no sea estorbado. Hermanas, esto es un asunto de dos. El matrimonio es así. El hombre no puede tener hijos sin la mujer, tampoco la mujer sin el hombre. Se necesitan los dos, pero la función es diferente. A una le toca cargar con el bebé, al otro le toca trabajar para que ese bebé pueda tener lo necesario. Algunas mujeres han decidido colaborar al marido trabajando también. Pero hermanas, no se trata de quién es más, quién es menos. Se trata de nada más obedecer a Dios, y a ustedes les ha tocado el privilegio de seguir los pasos del Señor Jesucristo por medio de someterse voluntariamente al liderazgo del varón. Y así cumplen la voluntad del Señor. Quisiera me acompañen, hermanas y hermanos, a Proverbios capítulo 31. Y tenemos un ejemplo de una mujer que es piadosa, que se le conoce como la mujer virtuosa. Pero la mujer, esa virtud que esa mujer tenía, era la fama de ser una mujer piadosa de Dios. Capítulo 31, verso 10, dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El salmista sabe que este tipo de mujeres no existen, casi no las hay. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Ese marido está completamente confiado que se puede ir lejos a trabajar y que su mujer le va a ser fiel, le va a cuidar su hogar, va a cuidar sus niños, le va a cuidar sus propiedades, él puede estar completamente tranquilo que esa mujer no va a fallar en nada porque es una mujer piadosa. Y no carecerá de ganancias. Verso 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Esta es una mujer que se somete a su marido, que no está pensando si el marido lo merece o no lo merece, sino es una mujer que por naturaleza, una hija de Dios, está tratando de hacer bien y no mal. Hacer bien y no mal. No, pero es que yo le hago bien, es verdad que yo le grito y le pego, pero pues es por su bien. No, no es así. Está pensando en los dos, en el matrimonio. Está pensando que los dos son una sola carne, no está pensando en sí misma esa mujer. Verso 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad y la compra
Planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Esta mujer tiene el cuidado de todos en la casa. De manera de que si está haciendo frío, ella está segura de que sus hijos tienen ropa preparada para ese frío porque ella misma la tejió. Ella está al pendiente de cada necesidad de su familia porque ella sabe que es su familia. No está pensando individualmente y eso le toca a aquel holgazán o eso a mí no me toca, no, que yo soy esclava, no. No está renegando, ella está pensando en las cosas que tiene que hacer porque ella piensa en hacer bien y no mal. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué es conocido? Porque dicen, ese es el esposo de aquella mujer virtuosa. Ese es el esposo de aquella mujer que es bien santa, que es bien piadosa, que tiene al cuidado de toda su familia y a su esposo no le hace bien, sino que no le hace mal, sino que le hace bien. Pero a veces hay esposos que son conocidos porque son el esposo de la señora chismosa, de la señora murmuradora, de la señora peleonera, de la señora que no cuida a sus hijos, de la señora que le maltrata. Y dicen, allá va el fulano. Y se burlan del marido, haciendo que la gente maldiga el nombre de Dios por causa de vosotros o de vosotras. Hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No como algunas personas que enseñan que la mujer es una reina y debe ser tratada como tal. Así que nada más está limando las uñas, viendo las redes sociales, mientras el marido tiene que traer los mejores vestidos, mejores regalos y llevarla a los mejores lugares porque ella se lo merece. Y si no lo hace, se va a buscar a otro. Hay pensamientos así, aún lamentablemente, dentro de iglesias. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La hermosura de la mujer virtuosa no es su maquillaje, no es su peinado, no es su vestido ostentoso, no es su figura, que es lo que mucho ahora se menciona aún en iglesias. Pastoras aconsejándole a las mujeres que los esposos les tienen que dar para cirugías, preocupadas más por cómo se ven sensualmente de fuera y no por sus corazones. Primera de Pedro, capítulo 3. Es la belleza interna. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí se entiende claramente esto, verdad? Que debe ser la belleza que Dios ve, es la conducta de las mujeres. No de cómo se visten, cómo se maquillan, si se pintaron el pelo, se lo cortaron, si hicieron las uñas, si fueron a hacerse una lipo o lo que sea.
Eso no lo ve Dios. Lo que ve Dios es el comportamiento siendo respetuosas y de conducta casta, que se someten a sus maridos, que dan el ejemplo a aquellas personas que no conocen a Dios, y que eso puede hacer que sin palabras una persona quiera convertirse al Señor al ver la conducta de este tipo de esposas. Amén. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pónganse de pie, hermanos. Como acabamos de leer, así era el testimonio de las hijas de Dios en el pasado, y así debe de seguir siendo. Yo sé que este es un trabajo bastante difícil, hermanas, y también hermanos, porque nosotros también debemos colaborar con nuestras esposas para que ellas también puedan tener esa conducta. Nosotros podemos decirle, mira, amor, cariño, gorda, lo que sea, como le digamos, lo que estás haciendo no agrada al Señor. Amablemente, con respeto, procurando de que los dos podamos vivir como una sola carne que Dios dice que somos. La mujer debe de ser sujeta a su marido voluntariamente. Debe pedirle al Señor en oración que le conceda el privilegio de someterse voluntariamente al Señor. Esta es una nueva vida la que tenemos. Estamos capacitados por el Espíritu Santo de Dios. No podemos decir que no puedo hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y Él nos da esa capacidad. Hay una nueva vida, una nueva creación. Lo que tenemos que hacer es, en humildad, someternos a lo que Dios dice en su palabra, no a lo que nosotros pensamos que es mejor, y obedecer a Dios, esforzándonos, y de esa manera, hermanos, estamos también llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que este tema es un poquito complicado de entender para unas de nuestras hermanas, pero sabemos, Señor, de que tú has puesto ese querer y el hacer en el corazón de cada una de ellas. En esta oportunidad nos tocó hablarle a nuestras hermanas, pero la próxima vez nos va a tocar a nosotros, los maridos. Te ruego, Señor, de que el hecho de que ahora le tocara únicamente a mis hermanas no sea motivo para que alguna de ellas se pueda sentir mal, sino más bien que se pueda sentir motivada para obedecerte, Señor. Tú nos has hablado ya muchas veces, Señor, directamente a cada uno de nosotros, y esta oportunidad es una de ellas. Que nuestras hermanas puedan salir libremente meditando en la palabra que hemos estado compartiendo ahora, y que también puedan esforzarse para practicarla por medio de la capacitación de tu Espíritu Santo, Señor. Concédenos, Padre, hacer uso de esas cosas que tú ya nos has proveído, de ese poder capacitador del Espíritu Santo. Que nuestras vidas reflejen lo que verdaderamente somos, Señor. Que nosotros podamos dar testimonio con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, sabiendo de que ahora si fallamos, tú no estás ahí para castigarnos, porque estás viendo que el sincero esfuerzo que estamos haciendo, Señor, para obedecerte. Que ese sincero esfuerzo, Señor, también no ocasione desánimo, Señor, porque a veces sí nos esforzamos, pero volvemos a fallar una y otra vez. Pero tu gracia, Señor, nos extiende la mano nuevamente para seguir adelante. Que esa gracia siempre esté, Señor, delante de nosotros, levantándonos, corrigiéndonos, animándonos. Que tu Espíritu Santo esté siempre consolándonos, aún en esos momentos que seguimos cayendo y fallando. Pero que no dejemos esa lucha, Señor. Provoca en nosotros convicciones muy fuertes
de manera que no nos apartemos de ese esfuerzo que debemos de hacer por causa de lo que tú ya has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.